Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame para hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de mi salvación. Levante sus manos y oremos a nuestro Padre. Padre, gracias por este tiempo, este momento especial que tú nos das para estar en tu casa, para venir aquí, Señor, y adorarte, y no solo adorarte, sino también podernos sentar a tu mesa y comer de la porción que tú has preparado. Aquí está mi corazón. Espíritu Santo, obra en él, tócalo, ministralo, libértalo, haz la obra. Señor, permite que toda persona que ha llegado aquí esta noche no se vaya como vino, que se vaya con bendición, que se vaya con victoria, que se vaya libre de toda atadura, de toda opresión. Los que vinieron en tristeza se van con alegría, los que vinieron con luto se van con gozo. Señor, declaro el poder de tu Espíritu y declaro el poder de tu palabra en esta misma hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Pues bien, hemos estado desde el domingo anterior, comenzamos a abordar un tema general que he denominado la depresión y la ansiedad. Y vimos una primera parte que consistía en las raíces y manifestaciones de la depresión. Y vimos que la depresión es un problema a nivel mundial. Y vimos una estadística que se calcula que de un 10 a un 20% de 100 personas padecen de depresión crónica. Es decir, este es un problema de carácter mundial. Y vimos también, definimos qué era la depresión. Para ser un poco reiterativo, la depresión habíamos dicho que era un problema que afectaba el comportamiento y que activaba positiva o negativamente algunas neurotoxinas como la serotonina, como la norepinefrina, como la dopamina. Estos componentes, en el caso de la serotonina, mantiene el equilibrio del estado de ánimo, por ejemplo. Y cuando hay depresión, esto se desequilibra. La norepinefrina tiene que ver con las fobias, con la bipolaridad, tiene que ver con el trastorno de déficit de atención que se conoce como el TDA. La dopamina tiene que ver con el comportamiento, con la cognición, con la parte motora del ser humano. Y en el caso de la dopamina era ese, y también afecta un poco la parte motivacional. En el caso de las mujeres que están lactando, tienen trastornos de lactancia. Hay problemas de sueño, de humor, de atención, de aprendizaje. Bueno, el caso es que la depresión no respeta edades, ¿verdad? Puede ser un niño, puede ser un adulto, en fin. Y nos preguntábamos, ¿se deprimen los cristianos? Y llegamos a la conclusión bíblica que lamentablemente los cristianos también somos vulnerables a la depresión si no nos cuidamos. Por otro lado, también vimos algunos componentes del ser humano. En el caso nuestro, somos seres tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Muchas veces solo dedicamos atención al cuerpo, atención al alma, pero nos olvidamos del espíritu. Entonces tenemos que tener una atención integral. Y estudiamos el caso de algunos casos de depresión en la Biblia, como el caso de Moisés, como el caso de Elías y el caso de Jonás. ¿Se recuerda? Vimos esos casos, nos quedamos con el caso de Moisés y con el caso de Jonás. Pues bien, el día de hoy quiero abordar el subtema de este gran tema que les dije. El gran tema es la depresión y la ansiedad. Nuestro segundo tema a tratar hoy se titula
el tratamiento antidepresivo probado y aprobado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahí están los psicólogos que tienen sus métodos, pero también la Biblia tiene su método. Dios tiene su propia terapia. De hecho, antes que la psicología naciera, los curas y los pastores son los que aliviaban las penas y los dolores del alma de las personas, ¿verdad? Por eso a los sacerdotes antes se les llamaba curas, porque eran verdaderamente curas, curaban el alma, ayudaban a la cura de las personas. Pues bien, tratamiento antidepresivo probado y aprobado por Dios. Dijimos que los seres humanos somos entonces tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y vimos que Moisés, Elías y Jonás padecieron en 3 áreas particulares cuando sufrieron este asunto de la depresión. Padecieron físicamente, padecieron emocionalmente y padecieron espiritualmente. Pero voy a abordar hoy entonces cómo tratar el área física de una persona que está en depresión. En muchos casos la depresión puede volverse crónica y puede volverse severa. Fíjese que las alteraciones que produce en todas las áreas de la persona puede trastornar la salud física. Puede haber trastornos de apetito, puede haber trastornos de peso, de sueño, pueden haber problemas inmunológicos. La persona se vuelve susceptible a enfermedades cuando está baja en su estado de ánimo. Es probable que cualquiera de nosotros pueda reconocer con solo observarla, con solo escucharla, cuando una persona está deprimida, ¿no es cierto? Uno puede captar, puede capturar. Ahora, la pregunta aquí a hacernos, en su opinión, ¿cómo se refleja la depresión en su cuerpo físico? ¿Cómo se refleja la depresión en su forma de hablar? ¿Cómo se refleja la depresión en su lenguaje corporal, por ejemplo? Hay un texto bien interesante, quiero que por favor lo miremos. Tienen que tenerme paciencia porque tengo que estar consultando la Biblia para poderles compartir. En Proverbios capítulo 17, versículo 22, ¿qué nos dice este texto? Proverbios 17, 22. Dice así, mire: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. ¿Qué les parece? Y luego agrega: cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Están aquí, hermanos? Sí, ¿verdad? Se lo voy a volver a leer. Dice: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Mire qué tremenda palabra esta. Aquí lo que nos está diciendo entonces es que nosotros podemos provocar la cura, podemos propiciar la sanidad mediante las expresiones correctas. Por ejemplo, este tiempo de alabanza que tuvimos era un tiempo para aprovecharlo al máximo, era un tiempo para meternos en la presencia de Dios, era un tiempo para buscar, para inquirir en su presencia. Y le aseguro que cuando uno se mete con toda su fuerza en la presencia de Dios puede venir la sanidad al corazón. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces nos damos cuenta que en el área física entonces hay manifestación de la depresión. Por eso el cuerpo necesita descanso, el cuerpo necesita nutrición, el cuerpo necesita ejercicio, necesita hábitos de sueño, hábitos de trabajo, necesita recreación. El cuerpo es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos y es, por decirlo de alguna manera, es donde van a pegar todos los problemas emocionales que nosotros tenemos. El cuerpo, por otro lado, y lo más importante, el cuerpo, su cuerpo, tóquese aquí su cuerpo, por favor, con su mano. Diga: mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Templo y morada del Espíritu Santo. Voy a leerles en la Escritura 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice así. Le estoy leyendo en la traducción lenguaje actual para que nos facilite el entendimiento. Dice: el cuerpo de ustedes es como un templo. ¿Escuchó eso? Y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Repita conmigo eso. Yo diga: no soy mi propio dueño.
Y luego agrega: cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Para mí, en lo particular, cuando yo sé que este cuerpo no es mío, eso me indica que tengo que cuidarlo entonces. Porque cuando yo lo trato como si fuera mío, más bien lo descuido. Lo visto mal, me descuido en la bañada. Me voy a poner yo como mal ejemplo. Me descuido en la cepillada, como todo lo que me ponen, ¿cierto? No hago ejercicio, me siento en el sillón a ver televisión 4 o 5 horas, peor cuando son los últimos capítulos de la novela. Y nos ponemos puros chanchitos, hermanos, y chanchitas, todos gorditos. Nada de caminar, una vida sedentaria tremenda. Y entonces ese cuerpito que antes era un cuerpito esbelto se va haciendo como un globito, ¿verdad? Entonces, si usted nota, dice la palabra que el cuerpo es de Dios. Pero fíjese que hay un equilibrio biológico, porque Dios puso leyes a la naturaleza y nosotros no estamos exentos de esas leyes. Entonces, igualmente, el cuerpo necesita buenos alimentos a su tiempo. El cuerpo necesita ejercicio físico apropiado. El cuerpo necesita hacer deporte, recrearse. El cuerpo necesita número de horas de dormir. En pocas palabras, necesita la higiene del sueño. Porque hay personas que dicen que duermen, pero no duermen nada, ¿verdad? Y le puedo testificar de eso, ¿eh? Unas noches que son vigilias completas. Incluso hasta nuestras reacciones químicas y hormonales siguen un reloj biológico. En fin, el cuerpo es todo un mecanismo, toda una creación de Dios para grandes propósitos. Entre más se cuida usted, entre más cuida su cuerpo, más prolongados van a ser sus días, y usted va a poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios en sus días de vida. Están aquí, ¿verdad? Entonces, en la Biblia podemos encontrar aplicaciones a esto. El caso de Elías, retomando el caso de Elías. En Elías, ahí hay un pasaje en la Biblia que nos describe cómo este hombre, antes de que se iniciara la psicoterapia divina en él, cómo ministró el cuerpo de Elías Dios con su aliento. Y cómo Dios le dio de beber, le dio de comer, lo hizo que descansara, porque lo que primariamente Elías necesitaba recuperar eran sus fuerzas físicas. Hay un pasaje en la Biblia en Primera de Reyes capítulo 19, versículos 5 al 8, se lo voy a leer y ponga atención. Dice, pero bien, lo voy a leer en la otra traducción mejor. Permítame un segundo. Primera de Reyes 19, les dije, versículos 5 al 8. Dice, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Mire lo que le dice el ángel. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías, ¿verdad? Le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida, dice, le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Yo lo que puedo ver aquí es la psicoterapia de Dios, tratando con el profeta, ayudándolo, ministrándolo. Mire que esa torta que le llevó ahí al profeta, el ángel la preparó. Esa venía desde la cocina del cielo. ¿Cuántos dicen amén? El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares.
Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Imagínense qué lindo que un ángel le lleve una tortita bien cocida y que le dé ánimo. O sea, yo lo que puedo ver aquí es a Dios no condenando, no juzgando, no rechazando, sino ayudando al hombre de Dios a reponer sus fuerzas. Ese es el deseo de Dios para ti, que te levantes, que le creas, que vivas una vida de gozo y de alegría, que experimentes el gozo de Dios en tu vida. Ese es el deseo de Dios. Se ve claramente traducido en este pasaje. Ahora bien, aquí podemos ver claramente cómo Dios trató con este hombre. Pero vamos en el caso de Moisés. Allá en Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Este es un caso un poco diferente. Solo permítame, aquí estamos. Dice así el texto. Dios también, acuérdense que Moisés entró en una situación de depresión, pero mire lo que le dice. Dios le respondió a Moisés: reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes, llévalos al santuario y que esperen allí. Mire lo que le dice: yo bajaré entonces y te hablaré a ti. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo tú solo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Qué es lo que podemos visualizar en Moisés? Cansancio físico. Este hombre necesitaba reponer sus fuerzas, solo que contrario a Elías, no va a reponer sus fuerzas dándole de comer, sino aprendiendo a delegar el trabajo. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios trabaja con nuestras vidas. Pues bien, podemos ver aquí cómo Dios trabaja con sus hijos. Podemos observar que hay un propósito de Dios de sanarnos de esa enfermedad que se llama depresión. Ahora, quiero hablarles de un tema que es controversial dentro de este gran tema. ¿Pueden los cristianos medicarse para la depresión? Nadie me quiere contestar. Bueno, entonces le voy a contestar yo. Fíjense, cuando la depresión está establecida, es como cualquier otra enfermedad que cualquier médico o un médico especializado en el tema, ¿verdad? Podría recetarle antidepresivos. Algunos creyentes argumentan que la depresión es resultado de algún pecado oculto que esa persona tiene, o que es un mal espiritual, y entonces están en contra de los medicamentos antidepresivos. Sin embargo, un creyente que acusa a un hermano que use antidepresivos no se negaría a usar pastillas para controlar, por ejemplo, los triglicéridos, para controlar el colesterol. Este hermano no se negaría a tomar pastillas para controlar el ácido úrico, por ejemplo. ¿Cuántos están aquí? Pero sí condena al hermano que usa antidepresivos. Porque, hermanos, porque la depresión es una auténtica enfermedad. Entonces, muchos médicos cristianos le van a recomendar una ayuda temporal con medicamentos antidepresivos. De la misma manera en que recomendamos el uso de muletas para una persona que se fractura, así también es la medicina. Es una ayuda, es un apoyo externo para que usted se recupere. Obviamente, los cristianos, los que creemos en la palabra de Dios, tenemos doble bendición, porque por un lado tenemos la medicina, que es una verdadera bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero también por otro lado tenemos nuestra fe en creer que Dios puede sanarnos. Están aquí, ¿verdad, hermanos? Entonces, qué importante es esto. Tal vez sea hora de reconocer que en nuestra humanidad física necesitamos ayuda también. Algunas veces se va a requerir, pero obviamente hay prejuicios que tenemos que superar, porque algunos creyentes no reconocen que han, por ejemplo, recurrido a medicamentos y a psicoterapia solo porque no quieren que les cuestionen, solo porque no quieren ser señalados.
Y antes se pensaba que si usted iba donde un psicólogo o donde un psiquiatra es porque ya le estaba patinando el coco. Pero eso no es cierto. Todos necesitamos a alguien que nos escuche. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y con esto no es que esté poniéndome de lado de la ciencia en sí, sino lo que yo puedo ver es que la ciencia viene de la propia sabiduría de Dios, siempre y cuando ésta no se oponga a la fe. Más bien ambas son complementarias. Entonces es interesante todo esto. Cada persona necesita un tratamiento particular y lo mejor es buscar la ayuda apropiada. Existen casos graves de depresión que nadie los puede tratar. Esas personas necesitan ser llevados a un centro asistencial donde los puedan tratar, donde puedan abordarlos específicamente en esa situación. No todo, hermanos, se puede resolver con oración solamente. A veces necesitamos un apoyo, una ayuda externa. Ahora, esta es la parte física del individuo. El individuo necesita reponerse. El individuo necesita activar ese equilibrio de todos estos activadores que le hablaba anteriormente. Entonces necesita incorporarse, activarse para poder estar productivo, porque cuando uno se deprime deja de ser productivo, deja de producir. Y uno se olvida, porque lamentablemente la persona que se deprime por naturaleza es egoísta, es egocéntrica. Ahora, está la otra parte. Ya vimos cómo tratar la parte física. Ahora, cómo tratar el área de la mente, la voluntad y las emociones. Pues bien, la depresión crónica, cuando no es tratada, puede llevar a descompensaciones psicológicas y mentales. Según la Biblia, el alma se relaciona con la mente, con la voluntad y con las emociones. Está íntimamente relacionada. Se refiere a esto que el alma se entristece, que el alma ríe. Se refiere a esto que el alma muchas veces se pone amargada, ¿verdad? Ahí tenemos un dicho popular que andas amarguechón, dice. Entonces se amarga, el alma toma decisiones, el alma se puede llenar de pensamientos positivos o negativos. En fin, el alma se puede llenar de argumentos, ¿verdad? Se puede llenar de cosas. Entonces, qué importante es aprender a cuidar la parte de la mente, la voluntad y las emociones. Fíjese, cuando observamos el conflicto de Moisés, el conflicto de Elías o el de Jonás, vimos en el tema anterior que ellos tenían la misma autoapreciación. Su mente estaba impregnada por la idea de la lástima propia. Elías dijo: es que solo yo he quedado. Y Moisés: es que este pueblo, mira este pueblo, ¿qué voy a hacer yo? Me has dejado a mí solo con tremenda carga, mejor quítame la vida. Mire, autolástima propia. Y mira usted a Jonás allá, igual, en el mismo cuadro. La persona que se deprime es egoísta. Bueno, el egoísmo como que le crece un poco más, ¿verdad? Y está viéndose solo a sí misma. En el caso de Moisés, por ejemplo, le dice a Dios: has hecho mal a tu siervo, le dice. No he hallado gracia en tus ojos. Has puesto toda la carga sobre mí. ¿Qué voy a hacer?, le pregunta. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Si así haces conmigo, quítame la vida. Esta es una paráfrasis de Números 11, versículos 11 al 15. Eso le dice Moisés, porque está derribado emocionalmente. Pero vea a Elías, lo que le dice Elías a Dios. Le dice: solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Y entonces Dios comienza a tratar con ellos, porque la realidad aquí es que habían otras personas que habían tenido dificultades, al igual que este siervo de Dios, pero también se mantenían fieles, no habían doblado sus rodillas ante el Dios falso, Baal. Entonces Dios tiene que hacer una psicoterapia con él. Dios tiene que trabajar con él para hacerlo entender que está equivocado.
Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.